Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando, reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy comenzamos este capítulo 21, del 1 al 14. En realidad, estos versículos nos hablan de que Pablo es testigo del Evangelio en Jerusalén. Sobre todo esta primera partecita, es el viaje de Pablo a Jerusalén. Yandé ya estudié el capítulo 20 y ahí vimos cómo Pablo había llamado a los ancianos, a los presbíteros en el capítulo 20 y ahí tuvo este gran discurso muy interesante frente a los ancianos de Mileto. Y él se estaba despidiendo en realidad de su propia comunidad. En el 2016, Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces eso es lo que nosotros habíamos dejado en ese capítulo 20, versículo 16. Después, desde el 17 hasta el final, ¿verdad? Que es el 38 que hemos finalizado con el curso anterior. UPB Pablo, hoy nos invité a llevar a todos los presbíteros, a todos los que están al frente de la comunidad. Acá, Guasucuera, y era una despedida, por eso luego decimos que es el discurso de despedida de Pablo estando en Mileto. Ahora, después de haber concluido con el versículo 38 que nos decía que entristecidos sobre todo porque les había dicho Pablo que ya no volverían a ver su rostro. Después lo acompañaron hasta el barco. Ahí terminamos con el versículo 38 del capítulo 20. Acaban entonces este día, donde ya ella se imagina este viaje que hace ya Pablo hacia Jerusalén. Capítulo 21 del 1 al 14. Después de despedirnos de ellos, nos embarcamos y fuimos directo a Cos. Al día siguiente a Rodas, de allí a Pátara, encontramos un barco que se dirigía a Fenicia, nos embarcamos en él y zarpamos. Avistamos Chipre y la dejamos a la izquierda navegando hacia Siria. Luego llegamos a Tiro porque el barco debía dejar allí su cargamento. Encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días salimos y reemprendimos el viaje. Todos ellos nos acompañaron con sus mujeres y sus niños hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y de orar en la playa,
nos despedimos unos de otros y nos embarcamos, y ellos regresaron a sus casas. Nosotros, terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente nos fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Él tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Allí nos quedamos muchos días. Mientras tanto bajó un profeta de Judea llamado Agabo. Vino a donde estábamos, tomó el cinturón de Pablo y atándose con él los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, el hombre al cual pertenece este cinturón será encadenado así en Jerusalén por los judíos y será entregado en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo les dijo: ¿qué hacen llorando y entristeciéndome el corazón? Yo estoy listo, y no solo para ser apresado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, ya no insistimos y dijimos que se haga la voluntad de Dios. Muy bien. Esto es entonces lo que nos narra, esto es lo que hoy queremos, queridos amigos, estudiar un poco los versículos que tratan sobre este capítulo 21, el viaje de Pablo a Jerusalén. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró. Su ejemplo y humildad me enamoró. Su ejemplo y humildad. Es intercesora, es buena conexión, y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró. Su ejemplo, su humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró. Su ejemplo y humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron. Es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre
Madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo va mi hija y va mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y con un sí toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, fall on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep Me beyond my amas y me rindo en comprehending. tus You hold me in your brazos. arms. ¿Por qué How tanto could I ask for more? I'm seguro safe in your estoy en tu heart. I'm corazón? safe in your heart. Tanto You me amas y no puedo explicarlo. It's Me beyond my amas y me rindo
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan importante, tan lindo, que nos habla del viaje de Pablo hacia Jerusalén. Nosotros comenzamos mirando y viendo todo lo que significa, ¿verdad? Esta, entre comillas, podemos decir, esta aventura de parte de Pablo. Él parte desde Mileto y junta allí a los ancianos de Éfeso. Él había conversado con ellos, todo lo que él estaba sintiendo por la pinta en su corazón. Él mismo decía en una oportunidad que él, en cuanto que iba pasando por las ciudades, él también encontraba y veía personas que le hablaban, que le decían incluso cómo que él iba intuyendo que Ñande Yara lleva o lleva leyes. Esto es lo que nos indica continuamente. Dice: miren que yo, encadenado en el espíritu, me dirijo hacia Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Él mismo como que sentía algo por dentro. ¿Verdad? Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad que paso da testimonio solemnemente y me anuncia que me esperan cadenas y aflicciones. Quiere decir que más o menos peala la gente, oye, esa página, la Pablo o Fabio predica, peñan de Yarañi. Catoteo y mantan hablando de Julia y no le quieren a Pablo, pero ¿se acuerdan que muchas dificultades, o incluso entre los paganos, ¿verdad? Es donde Pablo se encuentra con ellos y de cierta manera lo van dejando de lado. Lo expulsan de la ciudad, lo encadenan, lo llevan a prisión, le abuchean, le apedrean. Incluso la famosa revuelta de los plateros de Éfeso, si recuerdan, ese era en el capítulo 19, en el versículo 23 en adelante. Por aquel entonces se produjo un gran tumulto a raíz del camino. Habíamos estudiado en esa oportunidad, ¿verdad?, todo lo que significa la palabra camino, el estar en sintonía con la propuesta del cristianismo, en camino. Y así, aquí en este caso, un platero llamado Demetrio, que hacía en plata pequeños templos de Artemisa y producía para los artesanos muchas ganancias. Reunió a estos y a los que tenían oficios semejantes, y es aquí donde les va a convencer y les va a decir, ¿verdad? Ese tal Pablo, ahí ponda Yehúa, o predicanda en nombre de Jesucristo, mía, o veruña de la ruina. Pero ellos ciertamente que estaban mirando del aspecto económico. Ellos estaban mirando porque la gente, oye, esa PA lleva Pablo que predica, Pablo que anuncia el evangelio, apeando y la gente. Upechante oiga, lleva la ñañemonguetanos, hayaero, la verdad, ñañemonguetanos, hañamombe, ujina, peñan de yara, hipotá. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la vida del hombre? Ciertamente que después vienen todas estas dificultades que nosotros encontramos en la vida de Pablo. Y todo lo hemos concluido con la despedida misma de Pablo, que tiene un tinte de ajamajina baibai, ajama pendejewi, pues ya imagina, apei, umenenda, ya yo llamo ave, imagina. Eso va indicando en este capítulo ya 20 que habíamos estudiado, del versículo 17 hasta el 38. Y es ahí donde les había reunido a los presbíteros, a los ancianos de Éfeso, porque él no iba a pasar. Iba también de una manera muy presurosa. Ahora, cuando en este capítulo 21
al final, ahí en el versículo 14, nosotros decíamos que como no se dejaba convencer, ya no insistimos, dice, el que escribe es Lucas, y dijimos que se haga la voluntad de Dios. En cuanto que Lucas comienza a describir en todos estos versículos, en esta hermosa narración que nos dice el viaje de Pablo a Jerusalén, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, nos muestra este movimiento de Pablo hacia Jerusalén. Pero cuando hablamos de Jerusalén, estamos hablando aquí, según se nos presenta, como el lugar del martirio, el lugar del tormento, el lugar de la muerte, el lugar entonces donde Pablo tendrá que entregar su propia vida. Algo está sucediendo. Oñandumas y vein. Quiere decir que desde Jerusalén se manejaba bastante todo este aspecto también religioso, este aspecto también político con respecto a la vida judaica, a la vida del judaísmo. Hoy cuabeitei vein. En el pelo que llegué vein, antes lo antes ku oñandúa ku oishaina, landeres o no amores oro reñe moingue y ya te becuera y peligroso tajina. Así es que te avisamos y te advertimos, Pablo, para que no te lances así tan de una forma tan confiada de vos misma, lleva, porque da el ahí por ambas la situación en Diegina Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios.
tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, Vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el segundo tomo, como sabemos, dentro de la teología de San Lucas. Lucas nos presenta, tiene ciertamente toda la teología paulina, pero Lucas, que estuvo con San Pablo, lo acompaña en todo tiempo, o por lo menos desde que comienza su viaje también con ellos, se introduce con el famoso nosotros, ¿verdad? Y entonces desde ahí se entiende que Lucas comienza él a describir todo el accionar de esta pequeñísima, ¿verdad? Son 4 al final los que van caminando: Silas, Timoteo, Pablo y Lucas. ¿Acuerdas? Oye, pues Oguatá, Ojo, Ayamoto. Y por la pinta Lucas toma el papel del secretario, el papel de agiógrafo, y entonces comienza a narrar todo este viaje que están haciendo en una manera muy interesante de apostolado. Vamos a ver datos muy interesantes sobre la vida evangelizadora de Pablo y de su grupo en este caso. Nosotros ahora estábamos ya iniciando con este capítulo 21, el 21 del 1 al 14. Con este viaje se comienza el último viaje de Pablo. Este sería el último viaje y llama la atención que el equipo siga por rutas también, rutas comerciales. Peñandeñas en Duaque, Morubi, Bajacuera, Ojo, Morubi, Bajacuera, Ojasa. Estas son rutas comerciales. Quiere decir que ellos subían a estos navíos. Depende de navíos que los llevan entonces al destino o Jabeibe. Pero también, si son rutas así comerciales, quiere decir que Pablo también tiene una idea muy interesante. Molos jota con anavío cuera, molos jota con abarco cuera. Y se van a ir a lugares bien poblados, a lugares portuarios. Y por eso es que Pablo piensa siempre la mentalidad de un verdadero anunciador. Pero la catuñan de ella eco anga peaje el la escala rating llevan ahí cojo a mí ciudad Iben y por pueblito lo que sea, ojo no, sino que directamente él se va a estas grandes ciudades, él se va a estos lugares comerciales principalmente. Como decíamos, todos estos nombres que aparecen aquí son ciudades que tenían sus puertos grandes, una ruta comercial. Siempre en la ruta comercial, lo mitad enseguida, que lleva ¿por qué? Porque el movimiento comercial, el movimiento y la vida de esa ciudad y de ese lugar siempre se vuelve mucho más movimentado, ¿verdad? Se vuelve mucho más de acción. A Pablo le gustaba porque Juan predicar más dificultades, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que una ciudad que es mucho más cosmopolita hay más posibilidades también. La de Entonces, Pablo lo entiende mucho. Y además, teniendo entonces esta vocación y este instinto por la pinta de comunicador, él lo que quiere, ella es a veces hace rato, lo que él está buscando es el estilo del rating, lleva. Cuanto más me puedan escuchar y cuanto más personas que incluso vienen de otros lugares, porque las rutas comerciales te dan esa ventaja. Los barcos que van navegando a Cuerahoí, ¿no? Porque ellos van pasando por varios lugares. Desembarcan en un lugar, desembarcan en otro, vuelven a embarcar en otros lugares. Apenas hoy veces es esa mentalidad de comunicar. Ay de mí si no evangelizara, operar con la opita pone interior a San Pablo esta frase. Es decir, pese añandúa serecobebe, pese
a recibir a Cuepeñán de Yaragüe, a Peala se añanduche Aitewe. Otra cosa, Ite ya pojina Añan de Yara Ave, Shembouco Anga, con la buena noticia. Y cuanto más lo pueda dar a los demás, explicar a los demás, ofrecer a los demás, entonces quiere decir que estoy en mejor posibilidades de expandir el reino de Dios. Y por eso, ahora, en cuanto que nosotros vamos desarrollando esta narración en que Pablo va dejando la ciudad de Mileto, porque Upey es a los ancianos, a los presbíteros, entonces vamos a ir desarrollando también y vamos a ir mirando cuáles son estas otras ciudades por donde Pablo va con su grupo, con su equipo, y también, como siempre, anuncia a Jesucristo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Juan. En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca completamente en la última noche y las últimas palabras de Jesús a los discípulos, mientras intenta prepararlos para su muerte venidera. Jesús hace algo asombroso en la cena. Toma el rol de un sirviente común, arrodillándose para lavar los pies sucios de los discípulos, algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Y Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida, revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos, que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él los amó. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y por lo tanto, quién es Dios. A partir de aquí, Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración, y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos, pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo, de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad,
exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición. Justo como los líderes judíos lo rechazaron a él, sus seguidores serán perseguidos, pero les dice que no teman, porque él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús. Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿quién de ellos es Jesús?, él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de 2 grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego, ego eimi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3. También se repitió muchas veces en Isaías, y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera. Y Juan también ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria, precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Primero delante del sumo sacerdote y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el Rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino, que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que éstos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo, resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de 7 en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando al Espíritu como Él lo había prometido, para que ahora la misión que Él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y Él les dice que echen su red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es solo entonces que le reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que Él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día.
Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros creyeran en él. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio de Juan.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 14, el viaje de Pablo a Jerusalén. Aquí, después de separarnos de ellos, ¿verdad? Así comienza. Nosotros zarpamos, salimos, fuimos con rumbo directo a Cos. Entonces, este va a ser el lugar donde ellos se van a comenzar a mover entonces, después de despedirnos de ellos. Entonces, quiere decir que el equipo está siempre acompañando a Pablo. Lucas es el que está haciendo del secretario de Pablo. Él ojalá paitea todo lo que ellos están hablando, todo lo que ellos están diciendo. Está llevando casi como una crónica de viaje. Y entonces dice, nos embarcamos y fuimos directo a Cos. Esta es la ciudad donde ellos van y se van a quedar. Así que entonces, no obstante que ellos van por estas rutas comerciales, quien conduce el viaje siempre aquí, en esta narración, nos va a dar a entender que es el Espíritu Santo. Vean característica esencial maoveña de ella, el Hechos de los Apóstoles. Pero dentro de la teología misma también de Lucas, es el Espíritu Santo el que dirige el accionar de los cristianos, el que dirige el accionar de la iglesia, de la comunidad. Peñandillara oye cual canaeja, oye cual a través del Espíritu Santo. A peyo lado entonces ñandica tu la ñamañaya esa. ¿Cómo es que este accionar, según la teología de Pablo, es gracias a la fuerza y a la voluntad de Dios? Pero yo pago y versículo 14 también. Pero eso en el contexto de que afuera no hay Pablo Beñamón, está y veis en día y yo admiro Pablo Jerusalén en él ponen la situación, UPB peligrosos y nande en Guará, etc. Pero no convencéis ver a Pablo. Pablo era una cabeza bastante dura por la pinta, pero sobre todo porque tenía bien claro lo que él quería. Él quería eso. Y nosotros entendemos también que Jerusalén siempre ha sido el centro. Hechos de los Apóstoles hemos estudiado en el capítulo 1, en los versículos justamente antes de Jesús ascender al cielo, que les da ese mandato. Ustedes comenzarán por Jerusalén, le dice, ¿verdad? Comenzando por Jerusalén y después siguiendo por Samaria, siguiendo por Judea, siguiendo por los otros pueblos, las otras regiones, hasta llegar hasta los confines del mundo. Y eso es lo que después vamos a ver, ¿verdad? Con su muerte ya en Roma. Llegar hasta el confín del mundo en ese sentido es la misma comunidad de Roma. Bueno, entonces, miren que Hechos de los Apóstoles, en el versículo 6 comienza cuando le preguntan al Señor, ¿es este el momento en que va a restaurar el reino de Dios? Vamos y ve, a ver, ya potas y pe, y maiteu y ve oreros a Roma. Esto es lo que estábamos esperando desde antes, Señor, la restauración del reino de Israel. Y Jesús le dice, no, eso no les toca a ustedes conocer, ni a mí, ni solo el Padre. Porque el Padre pues, es el que mira, conoce el corazón de cada hombre. Porque para que se pueda realizar el reino de Dios en plenitud, eso quiere decir que tiene que haber conversión, que tiene que haber conciencia de cada uno de los miembros de la humanidad, es decir, de cada uno de los que somos, ¿verdad? Personas, que somos humanidad, de la ñaña convertida. Ahora que entonces ya restaurada con ñanderoga, ahora que hoy restaurada la ñandenet, etc. Solamente cuando cada uno de nosotros cambie, cuando cada uno de nosotros se convierta.
Por eso es que también Lucas, se dan cuenta, siempre estamos dentro de la teología de Lucas. La famosa oveja perdida. Dice que el pastor deja todo, deja las 99 y se va detrás de una. Porque aquí el significado, ¿verdad? No es tanto como ahora la gente dice con 99 o cañas, beteniente o isla, tu pobre, ¿verdad? Así te dicen la gente. Pero no es ese el problema ni la preocupación del autor sagrado. Si cuántos son los que todavía no han vuelto al redil, ¿verdad? Sino que quiere decir que hasta el último, ese uno que estaba faltando, entonces para el Señor es importante para que se pueda restaurar Israel. La restauración del mundo, la restauración de la familia, siempre es cuando ese último que está como miembro de la familia se convierte verdaderamente y hace parte de la familia. Añade que ya a ver, la ñandepe teinte veñan de lo pues bueno, y la opifiada y la gente lleva, o sea, la que en el ritmo de la familia por A o por B motivos y problemas. Entonces, ya un weima, no permitiré mañana el restaurar, porque para el Señor el restaurar quiere decir que todos, la unidad. San Juan también habla mucho que todos sean uno, llegar a la unidad total y plena. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este viaje de Pablo que hace ahora desde Mileto, que tiene que viajar hacia Jerusalén. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.